Muy buenas tardes a todos mis amigos y amigas, tanto del canal Nuevo Amanecer en YouTube, así como los que me siguen en Facebook, en las páginas Nuevo Amanecer y en New Days Beginning. Hoy estaremos, ¿verdad?, compartiendo con ustedes un tema que muchos pueden considerarlo como un tema motivacional, otros podrían considerarlo como un tema espiritual, pero el propósito es que usted pueda salir fortalecido, ¿verdad?, al escuchar este programa y pueda continuar una semana llena de energía, llena de motivación, llena de buenas vibras. Hace muchos años atrás, ¿verdad?, al entrar aproximadamente hace 3 años atrás, cuando visité la iglesia y entré en la iglesia que continuamente yo visito, noté la ausencia de una señora que normalmente nos visitaba, se sentaba en un sillón de rueda en la parte de atrás. Y cuando yo entro a la iglesia, algo me hizo notar la ausencia de esa señora en la iglesia ese día. Cuando el tema termina, voy a una de las hermanas de la iglesia y le pregunto por esa señora y le digo, oye, he notado su ausencia en el día de hoy, ¿sabes si ella está bien? Era de mi conocimiento que esa señora era paciente de cáncer, así que me preocupé. Mi hermana en la fe me dice, ella ha estado delicada de salud, ella no se está pudiendo mover, y le digo, yo quisiera visitarla, quisiera poder ir y hablar con ella. Voy a prepararle una comida para el próximo fin de semana, y si tú tienes el contacto con ella y sabes dónde ella vive, me gustaría que pudieras acompañarme a mí y a mi familia en esa visita para compartir con ella un momento. Cuando llegó el día en el que fuimos a visitarla y le llevé sus alimentos, ¿verdad? Oré con ella, compartí con ella. Ciertamente estaba muy delicada y me comenta que ya la habían desahuciado y estaba pasando por los últimos días de vida. Y me dice, pero yo tengo una pregunta que me gustaría hacértela a ti y me gustaría compartir contigo qué tú piensas sobre esto. ¿Por qué, si yo tuve fe y yo estaba orando para que Dios me diera la salud, por qué Dios ha permitido que esto suceda y estoy ahora en espera de la muerte? Ciertamente fue una pregunta impactante y muy difícil de contestar, pero espero que al finalizar el programa, cada uno de ustedes puedan ubicarse en la situación en que yo estuve, y me gustaría saber qué ustedes le contestarían a esa señora que hace esa pregunta que en un momento es un poco chocante. Así que vamos a empezar con el programa de hoy. Y el programa de hoy se trata de cuando Dios guarda silencio. Cuando estamos orando a Dios y pareciera, ¿verdad? Pareciera que Dios está en silencio y que no está contestando nuestras oraciones. Pedimos a veces por una cosa en particular en nuestras oraciones. No sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, estén pidiendo por algo en particular. Hay muchos que le piden a Dios por un trabajo y le hacen a Dios unas especificaciones de ese trabajo que ellos desean y que ellos necesitan. Y algunos pueden pedirle, yo quiero que esté ubicado en esta área, yo quiero que sea de esta manera, yo quiero tener una oficina, yo quiero que el salario sea este. Y le dan a Dios, ¿verdad?, en la oración una serie de condiciones de cómo usted quiere que Dios conteste esa oración en particular. Hay otros que están pidiendo, tal vez no por una casa, trabajo, pero estén pidiendo por una casa, por una vivienda, pero también le están poniendo a Dios una serie de requisiciones de la vivienda que usted, ¿verdad?, desea o quiere.
Muchos le dicen la ubicación en que quieren que esté, otros en cuánto quieren adquirirla, otros cómo quieren que sea, otros cuántos cuartos quiere que tengan. En fin, no sé cuál sea su situación en particular y qué prototipo usted esté presentando a Dios en oración. Hay otros que están pidiendo por una pareja y le exigen o le piden a Dios que esa pareja sea atractiva, si es un hombre que sea musculoso, si es una mujer que sea con unas buenas curvas, si les ponen una serie de requisiciones que sean así, así, que trabajen en esto, que trabajen en lo otro, que hayan estudiado una cosa, que hayan estudiado lo otro, que sean sexy, que sean trabajadores, en fin, no sé cuáles sean sus requisitos, pero oran y le exponen a Dios una serie de requisitos de cómo ellos quieren que sea esa pareja y también cómo quisieran conocerla, a través de qué métodos Dios puede utilizar para proveerle a usted esa necesidad. Así que vaya imaginándose usted cuál es la petición que usted está haciendo a Dios y cuáles son esos requisitos o cómo usted está haciendo esa petición a Dios. Y hay otros, como es el caso de la señora que les acabo de mencionar, que están pidiendo por salud, pero también están condicionando a Dios, ¿verdad? Una manera en la cual quieren que Dios les provea esa salud. En el caso de la señora no quería someterse a los tratamientos médicos. Ella quería la salud, pero ella quería la salud con remedios naturales. Esta servidora hubo un momento de su vida que pasó por una situación de salud y también le estaba haciendo unas requisiciones a Dios de cómo yo quería que Dios me devolviera la salud. Yo no quería cirugía, yo quería que todo fuera a través de medicamento o natural. Así que yo estaba poniendo, ¿verdad? Unas condiciones a Dios para trabajar en mi situación, como esa señora que mencioné al principio, también estaba poniendo unas requisiciones a Dios, amparándose en la fe para que Dios obrara. Así que no sé cuál sea la petición, ¿verdad?, que usted está presentando a Dios en estos momentos y cómo usted está estructurando esa oración hacia Dios y qué especificaciones usted le está presentando a Dios que usted quiere que Dios cumpla para otorgar ese milagro o esa petición en su vida. Así que en muchas ocasiones, cuando se hacen las oraciones de esa manera y la persona siente que Dios no está contestándole su petición, hay muchas reacciones ante esa situación. Hay personas que se deprimen, hay otras personas que se ponen ansiosas, hay otras personas que comienzan con unos cuestionamientos hacia Dios y hay otros que incluso se rebelan en contra de Dios y optan por un ateísmo y retirarse. Así que son muchas las alternativas cuando las personas piensan que Dios no está contestando o piensan que Dios está en silencio. Pero cuando vemos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42 al 43, y también escudriñamos las Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39, podemos ver que en ambos libros se nos hace esta exhortación, que cuando estemos orando digamos lo siguiente: hágase tu voluntad y no la mía. O sea que esa es una frase que va a aparecer en la Biblia, ¿verdad? Tanto en el libro de Lucas como en el libro de Mateo. Hágase tu voluntad y no la mía. También vemos cómo Dios, ¿verdad? Dios mismo, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra y estaba pasando por unos momentos de pruebas y unos momentos de tribulaciones, hizo esa petición, ¿verdad? Él presentaba a Dios: si es posible que pase de mí esta prueba, esta carga tan pesada, este momento, mas hágase tu voluntad y no la mía. Hay oraciones, ¿verdad?,
que cuando se hacen se olvidan de esa frase. Hay personas que cuando están orando, cuando están sometiendo a Dios esas oraciones, se olvidan de la frase: no se haga conforme a ¿qué? A mi voluntad, sino a la tuya. Entonces queremos decirle a Dios cómo Dios va a resolver nuestro problema o nuestra situación. Amigo y amiga que me estás viendo, recuerda lo siguiente: Dios nos ama más que nadie en este universo. Y aunque yo puedo equivocarme en las cosas que le estoy pidiendo a Dios, aunque yo puedo equivocarme en la metodología que yo le estoy exigiendo a Dios que utilice para resolverme una situación, amigo y amiga que me estás viendo, Dios nunca se equivocará. Entonces tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios y a seguir nosotros el camino que el Espíritu Santo nos traza, y no querer que el Espíritu Santo y Dios sigan el camino que nosotros queremos trazarles a ellos. Así que hay una analogía, ¿verdad?, entre aquellos que están pidiendo a Dios y aquello que Dios está pensando darle. En muchas ocasiones ocurre una analogía entre qué le estamos pidiendo a Dios y qué es lo que Dios quiere darnos. Por ejemplo, la persona que está pidiendo el trabajo con unas requisiciones, pero se le presenta otro tipo de trabajo. Y la persona dice: no, yo no quiero este trabajo. ¿Por qué yo no quiero este trabajo? Porque yo tengo fe en Dios. Y como yo tengo fe en Dios, yo confío en que Dios me va a dar ese trabajo que yo le estoy pidiendo en esa oficina, en ese penthouse, con esa mueblería tan hermosa. Y no, yo no intereso y no quiero trabajar en esto. Así que yo voy a esperar a que Dios me conteste mi oración porque yo tengo fe. Entonces ahí nos amparamos en la fe para querer que Dios haga nuestra voluntad. Entonces Dios nos está dando un camino, pero nosotros queremos utilizar otro camino. Y decimos: no, ese trabajo yo no lo quiero, sin ni siquiera haber consultado con Dios. Dios, ¿es esta la oportunidad de empleo que yo te he estado pidiendo? ¿Es este el camino que tú me estás abriendo? Porque quién sabe ese camino, ese trabajo que en un momento estás menospreciando. Tú no sabes cuánto tú pudieras subir luego o qué contactos tú pudieras adquirir a través de ese trabajo sencillo que estás menospreciando, y a qué metas tú podrías llegar y qué cosas tú podrías lograr a través de ese trabajo que estás rechazando porque simplemente no cumple con tus expectativas. El Dios que yo conozco es un Dios de humildad. Es un Dios que se glorifica a través de la sencillez y la humildad. Y es a través de la sencillez y de la humildad que hace sus más grandes milagros. No te olvides de eso. Lo mismo puede pasar con aquel que le está pidiendo la casa con unos requisitos espectaculares y buenísimos, pero se le presenta tal vez un apartamento y no quiere el apartamento porque tiene fe y entiende que ese apartamento no es lo que está describiéndole a Dios y lo que le está pidiendo a Dios. No es esa casa maravillosa, espectacular, con un buen terreno, con lirios al frente, de 2 pisos. Y pues no es lo que Dios, lo que le está pidiendo a Dios. Por lo tanto dice: no, esa no es la casa que yo estoy buscando, y yo me mantendré esperando que Dios conteste mi oración. Amigo y amiga que me estás viendo, entiendo que primero debes preguntarle a Dios si es esa la casa que te está ofreciendo, porque si es esa la casa que Dios te está ofreciendo, ciertamente te la está ofreciendo porque tiene un propósito.
con esa casa para tu vida. Y en un momento tú vas a entender cuál va a ser el propósito que Dios va a tener y cómo Dios se va a glorificar a través de la situación. Así que para tú descartarla, primero tú tienes que preguntarle a Dios si es ese apartamento o esa casa lo que Dios te está ofreciendo en ese momento. Lo mismo sucede con las parejas. Se presenta una persona que no es esa persona perfecta que tenemos en la mente pensando, pero es la que se nos presenta y decimos, no, esa persona no es para mí. ¿Por qué? Porque los requisitos que yo le estoy poniendo a Dios son estos y esa persona no cumple con esos requisitos. Amigo y amiga que me estás viendo, pregunta primero a Dios porque tú no sabes. Nosotros vemos el exterior y Dios conoce que el interior. Nosotros vemos el presente, pero Dios conoce que el futuro y tú no sabes si esa persona a la que tú estás rechazando era la persona que verdaderamente te iba a proveer la felicidad. Entonces, no digas, Dios no me está contestando. Dice, yo no estoy queriendo observar las alternativas que Dios me está dando. Lo mismo sucede con el problema de salud. En muchas ocasiones, cuando enfrentamos un problema de salud, en mi caso particular y para hablar de mi experiencia, yo no quería la cirugía y me amparaba en que yo tenía fe, en que Dios me iba a sanar y no iba a ser utilizando la cirugía. Así que la pregunta que en un momento dado de mi vida yo me tuve que hacer es si verdaderamente yo estaba teniendo fe o si simplemente yo estaba falta de fe y tenía miedo de someterme a una cirugía porque mi fe estaba quebrantada y tenía miedo de fallecer en esa cirugía. Entonces, estoy hablando de mi situación personal. Tuve que internalizar y tuve que decir, si yo tengo fe, yo me voy a someter en el nombre de Cristo a esta cirugía. De la misma manera, disculpen, esa persona, ¿verdad? Que estaba agonizando, que estaba ya a punto de fallecer de cáncer, cuando me hace la pregunta, ¿por qué Dios permitió esto? Realmente tendría que haberse, y yo se lo comenté en ese momento, preguntar, yo no utilicé todas las alternativas que Dios me dio para tratar el cáncer. ¿Por qué? Porque quise encajonar a Dios en una alternativa, que era la natural. Yo no quería medicamentos, yo no quería cirugías, yo no quería quimio. Las consecuencias, estaba en cama, estaba desahuciada y estaba por morir. Hay ocasiones en que Dios puede contestar y hacer un milagro en nuestras vidas de la forma más natural e inesperada. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Pero nosotros tenemos que agotar todas las alternativas que Dios nos está poniendo enfrente para poder saber cuál es el camino que realmente Dios va a tomar para glorificarse. En mi caso personal fue la cirugía y Dios se glorificó a través de esa cirugía y a través de mi debilidad. Por eso tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad?, que cuando oramos a Dios debemos dejar abiertas todas las puertas, no debemos cerrar, no debemos dar unas exigencias. ¿Por qué? Porque Dios sabe aquello que nos conviene. Así que hay dos ingredientes fundamentales en la oración. Uno es la fe. Y cuando tenemos fe estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aunque en un momento no la podamos entender. Así que la fe es el primer ingrediente, ¿verdad?, que debemos de poner cuando hacemos esa oración. Y el segundo ingrediente es esa clave y esa frase de: no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Hágase conforme a tu voluntad, Dios.
porque Dios nunca se va a equivocar. Todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos tenemos deseos. Y Dios es Dios y nos puede ayudar a alcanzar esos sueños, esas metas y esos deseos. Pero no le estemos dando condiciones e instrucciones a Dios de cómo Dios va a obrar en nuestras vidas. No querramos darle instrucción a Dios y pretender que Dios haga nuestra voluntad. Aprendamos a nosotros someternos a Dios y hacer la voluntad del Padre. Porque al fin de cuentas, Dios nunca se equivocará. Así que si tú estás en estos momentos pasando por la encrucijada, que estás pensando que Dios está en silencio, a ti, amigo y amiga que me estás viendo, tengo dos cosas que decirte. Primero que nada, en ocasiones cuando pensamos que Dios está en silencio es porque Dios está trabajando. Dios está trabajando en nuestras vidas, en nuestras situaciones y en nuestra petición. La segunda es, abramos nuestros ojos y nuestros oídos para hacer la voluntad del Padre. Cuando Él nos dé la señal que nos lancemos por un camino, aprendamos a hacer su voluntad sin miedo y sin temor, porque al final de ese camino, que a lo mejor lo estamos viendo lleno de espinas, encontremos un jardín hermoso y un jardín precioso y nuestra verdadera felicidad. En muchas ocasiones hay caminos que parecen muy hermosos, pero cuando terminamos de caminarlos nos llevan justo a un precipicio. Así que en esta semana, cuando oremos a nuestro Padre Celestial, podamos orar sumisos, podamos orar deseosos de recibir una respuesta, pero una respuesta conforme a la voluntad de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en estos momentos quiero pedirte que tú seas con cada una de las personas que vean este programa. Quiero implorarte y pedirte por cada una de sus peticiones y quiero pedirte, oh mi Dios, que tú te glorifiques y que tú obres en la vida de cada uno de ellos conforme a tu santa y tu divina voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Muchas bendiciones y que tengan una hermosa semana.